Amados en el Yeshua HaMashiach, bendiciones, un abrazo desde Quito, Ecuador, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem. El cuerpo del Mashiach. Habíamos estado hablando sobre no se puede servir a dos señores, somos parte del cuerpo si hacemos lo que tenemos que hacer, pero me han preguntado mucho sobre cómo identificar al cuerpo de Cristo y cómo saber si somos parte del cuerpo de Cristo. Primero, descartemos lo que es religión. Si usted está en religión, usted no es parte del cuerpo del Mashiach. Concretamente, cualquier religión, cualquier secta, no es parte del cuerpo del Mashiach. ¿Por qué? No porque lo digo yo, sino porque cada religión tiene su teología. Ejemplo, la religión católica tiene la teología mariana, todo pasa por María. Los evangélicos, todo pasa por las denominaciones, las doctrinas de hombres, Lutero, Calvino, Wesley, Arminio, son religiones, sectas, las que descartan que el Mashiach, el Yeshua HaMashiach, es el Hijo de Elohim. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy parte del cuerpo del Mashiach? Por la Escritura vamos a ver qué es lo que dice, porque si empezamos nosotros viendo en el libro de Amós, capítulo 3, quisiera yo verlo acá me van a permitir un momentito de tiempo, en Amós, capítulo 3, debe estar por aquí, Amós 6:25. Es muy importante porque la condición es importante. Amós, capítulo 3, dice allí, estoy leyendo el Tanaj: oigan, Israel, esta palabra que Yahweh Elohim pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Mizraim, de Egipto. Solo a ustedes yo les he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Nadie puede llegar a un acuerdo si no habla con quien es parte del acuerdo. Eso se llama alianza o pacto. Y pregunta, dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Entonces, usted no puede estar tan seguro de que es parte del cuerpo del Mashiach si no tiene un acuerdo con él. Y el acuerdo en el Brit Hadashah es que si confesares con tu boca que el Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Y pregunta, dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca el shofar en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que Yahweh Elohim no haya provocado? En verdad, nada hace Yahweh Elohim, el Shaddai, sin antes revelar sus designios a sus siervos los banim, los profetas. Nada hace Elohim sin que haya revelado su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Ruge el león, quién no temblará? Si ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla Yahweh Elohim el Shaddai.
¿quién no profetizará? Proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Shomrón y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta presión hay en su medio, en Samaria. Los que acomodan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo, no saben cuál es la rectitud que afirma Yahweh Elohim. Por lo tanto, así dice Yahweh Elohim El Shaddai: un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Lo importante que quiero que tomemos en cuenta en el Tanaj y en el Brit Hadashah, tiene que haber un acuerdo entre. Usted no puede aparecer de la noche a la mañana con que yo soy hijo de Elohim. Bueno, la frase es: yo soy hijo de Diosito. Y desde ahí ya sabemos que no tiene ni idea de quién es Elohim. Habíamos visto que en Nazaret había mucha necesidad, pero no fue colmada, no fue solventada la necesidad. Porque Elohim no atiende una necesidad, atiende un clamor. Habíamos visto cómo Saulo, siendo un perseguidor, tuvo que enterarse a quién perseguía para que él le sirva. A Yahweh Elohim y al Señor, al Yeshua HaMashiach. Entonces, ahora quiero que veamos en el libro, en Romanos capítulo 8, cómo reconocer si alguien es parte del cuerpo del Mashiach. Vale la pena que yo repita otra vez. Una cosa es Yeshua, otra es el Mashiach. Yeshua representa al Hijo del Hombre. El Mashiach es el Hijo de Elohim. No hablo de dos personas, hablo de un proceso. Es como cuando usted mira su fotografía que estaba ahí de 3 añitos, de 4 añitos. No se quedó así, pasó un proceso y ahora está en tantos años. Pero para los católicos, según la teología mariana, Jesús, el Yeshua, sigue siendo un niño y ella sigue siendo la que manda, siendo la que da las órdenes, siendo la intercesora. Esa es la teología mariana. Capítulo 8 de Romanos, verso 1. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach y Yeshua. Pablo aquí pone al revés, Mashiach y Yeshua, porque está hablando del Mashiach que era el Yeshua. Los que no viven conforme a la naturaleza humana, sino a la del Ruach. Entonces aquí viene el otro requisito. Para permanecer y ser parte del cuerpo del Mashiach, debes tener el sello del Ruach, el sello del Espíritu. ¿Por qué? Porque la Torah del Ruach, porque la ley del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach. No hay vida con el Mashiach si no tienes el Ruach, si no tienes la ley del Espíritu dentro de tu vida. Entonces, tú puedes saber si tienes el Espíritu o no. Y cuidado, va a decir: yo sí tengo fe. Esa palabra, olvídate. Emuná se traduce confianza. Dice: me ha liberado de la ley, de la Torá, del pecado y de la muerte. Porque lo que la Torá me podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Elohim enviando a su hijo, como ser humano, con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Elohim hizo esto para tratar con el pecado
y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana. Mire, el pecado en una persona que no tiene el ruach de Elohim produce muerte. Es decir, que una persona que no tiene el ruach está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando aceptamos al Yeshua HaMashiach, el Padre nos da el ruach HaKodesh, el ruach saca el pecado y hace que nosotros por el Espíritu acabemos con las obras del pecado en la carne. Para que los justos requerimientos de la Torah pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruach. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu, que es el Ruach HaKodesh, hay una lucha del Ruach contra la carne y aún contra el alma, porque la almita está añorando las cosas que quiere y el cuerpo también está buscando lo que desea. Pero el que camina en el Espíritu acaba con las obras de la carne y somete al alma para que sea sacerdote de este templo. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza, usted teniendo el Ruach HaKodesh puede identificarse con la vieja naturaleza o con la naturaleza del Ruach. Y la condición dice, porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Ruach, con el Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte. Aquí está hablando ya del alma. Pero tener nuestra mente controlada por el Ruach es vida y es shalom, es paz. Otra vez, cuando uno ya ha aceptado al Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador, entonces el Padre le da el Espíritu y empieza una batalla interior del Espíritu que tiene que crecer por medio del Tanakh, por medio de la palabra, por medio de la adoración, y entonces hace morir las obras de la carne y somete al alma. Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Elohim, porque no se somete a la Torah del Elohim en verdad. No puede. Por lo tanto, los que se identifican con la vieja naturaleza no pueden complacer a Elohim. Pero ustedes no se identifican con la vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal que el Ruach HaKodesh de Elohim esté viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach no le pertenece a él. Aquí está lo que le vengo diciendo desde el principio. ¿Cómo saber si usted es parte del cuerpo de Cristo? Si es que tiene el Ruach HaKodesh. Si no tiene el Espíritu, puede ser el teólogo más grande. Por eso es que yo le digo a este teólogo Althusser, a este David Demon y otros, son teólogos cabezones, mucho conocimiento, pero no tienen el Ruach, no tienen el Espíritu. Porque el Espíritu es como los lentes para que veamos claro lo que el Padre, el Elohim, quiere que veamos. Si no tiene revelación, lo que tiene es religión. Y quien nos da revelación es el Ruach HaKodesh. Sin embargo, si el Mashiach está en ustedes, entonces, por un lado el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero por el otro el Ruach está dando vida porque Elohim los considera justificados. Justificado produce paz para con Elohim. Pero el Ruach nos da vida en nosotros y batalla contra los frutos del pecado. No contra el pecado, porque el pecado ya no mora en nosotros, sino contra los frutos del pecado. Y si el Ruach del que levantó al Yeshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mashiach Yeshua de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales.
Aquí viene revelación. El Espíritu es el que puede levantar muertos, el Espíritu es el que te puede sanar el cuerpo, el Espíritu es el que te puede reformar, transformar emociones, voluntad, intelecto al carácter del Yeshua HaMashiach, porque debemos alcanzar la estatura de Él. No trate de mejorar su carácter, trate de que el carácter suyo sea a la altura y semejanza del Mashiach. De modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiera vivir dentro con ella. Dice, no requerimos nada de la vieja naturaleza, hay que hacerle morir al viejo hombre. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Mas si por el Espíritu permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Porque los que son guiados por el Ruach de Elohim son hijos de Elohim. Ay, ay, ay. Aquí ya venimos de un nivel diferente. Algunos están contentos que son el pueblo de Dios. Pero aquí nos revela Pablo que nosotros somos hijos de Elohim. Porque no recibieron espíritu de esclavitud para traerlos otra vez a tener temor. Por el contrario, ustedes recibieron el Ruach, el espíritu que nos hace hijos y por el poder del cual gritamos Abba, esto es, amado Padre. El Ruach mismo da testimonio a nuestro Ruach que somos hijos de Elohim, y si somos hijos, entonces también somos herederos de Elohim, herederos conjuntos con el Mashiach, con tal de que estemos sufriendo con Él, de manera que también seamos exaltados con Él. Le he dicho los requisitos exactos respecto de determinar si es parte o no del cuerpo del Mashiach. El apóstol Pablo, en las 14 cartas, porque yo asumo que Hebreos es escrita por él, habla en Efesios 5:21. Vamos a ver aquí también. Efesios 5:21. Aquí es tremendo. Verá, muchos están tratando de obedecer la palabra, el Tanaj, el Brit Hadashah. Cuidado, los judaizantes dicen que no hay Brit Hadashah, que es traducido del Nuevo Testamento. Para ellos el Tanaj y es el Antiguo Testamento. Pero para nosotros fue escrito el Brit Hadashah, y que es donde están las cartas más importantes para que sepamos cómo vivir nosotros, porque nosotros ya pasamos la puerta. Someteos los unos a los otros en el temor del Mashiach. Cuando habla respecto del cuerpo de Cristo, habla de sometimiento, no de obediencia, porque obediencia es para siervos. Sometimiento es para hijos y para el cuerpo. Esposas, someteos a sus esposos como ellos al Señor. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, tal como el Mashiach es la cabeza de la comunidad mesiánica. El sometimiento al Mashiach. ¿Dónde está el Mashiach? En la Escritura. ¿Cómo obedezco al Mashiach? Por el Espíritu. Por eso le dije, si es que tiene usted el Espíritu, el Ruach, usted está en un proceso interior donde el Ruach está trabajando para someter, para cambiar la alimentación del cuerpo y para someter emociones, voluntad, intelecto y someter al alma, transformarla en el sacerdote de este templo. Si usted no pone énfasis en someter al cuerpo y al alma, no hay sacerdocio en el alma y no hay templo en el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Y el que destruye el templo, Elohim le destruirá a él. ¿Cómo destruimos el templo? Sin cuidar el cuerpo. Por eso hay que saber qué comer.
Y no estoy hablando de la ley, estoy hablando de que cada uno tiene que saber qué le conviene y qué no le conviene, qué le hace bien y qué le hace mal. Entonces me dirán que nadie les juzgue por qué comer o qué beber. Pues yo entiendo y yo sé que tal alimento me hace daño, yo lo voy a comer y punto, porque estoy cuidando el templo. Soy parte del cuerpo si estoy unido a él. Primera de Corintios 12, del 12 al 26. Primera de Corintios 12, del 12 al 26. Tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo, así es el Mashiach. Somos un cuerpo. Porque fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, dice, sean Yahudim o Goyim, esclavos o libres, y nos fue dado un solo espíritu a beber. Aquí no dice la religión de los judíos ni de los evangélicos, ni dice, somos un cuerpo. No hay religión. Pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dice, yo no soy mano, así que no soy miembro del cuerpo, pero esto no lo aparta de ser miembro del cuerpo. Y si la oreja dice, no soy ojo, y por no ser ojo, no soy miembro del cuerpo, esto no lo aparta de ser miembro del cuerpo. Y si el cuerpo completo fuera un ojo, ¿cómo oiría? De hecho, como es Elohim, dispuso cada uno de los miembros del cuerpo como él quiso. Ahora bien, si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Pero como hay en verdad muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por tanto, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Escuche. O a la rosh, a la cabeza, a los pies, no los necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos importantes, finalmente son los más necesarios. Y aquellos miembros que nos parecen menos honrosos, les concedemos más dignidad. Y los miembros que son menos atractivos son los que nosotros hacemos tan atractivos como podemos. Mientras que nuestros miembros atractivos no tienen necesidad de dicho trato, en verdad Elohim ha formado el cuerpo de tal manera que le da mayor dignidad a los miembros que la carecían. Ahora, respecto de la justificación, porque usted para ser parte del cuerpo debe estar justificado. Y en Romanos 8 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Elohim, por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. También dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La justificación es importante. Pero esto no tiene que ver con una confesión en un confesionario y pedirle perdón al curita y que le mande a los Dios te salve María y los 500 Padre Nuestros. No. Es cara a cara con el Padre. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te pido perdón por todos mis pecados, reconozco que Yeshua es tu Hijo. Bueno, ahí viene otro problema. Que yo me salvé diciendo Jesús. Yo también me salvé diciendo Jesús. Pero el proceso es un proceso donde debemos acercarnos a la raíz para poder dar verdaderos frutos. Estando injertados al olivo, es posible que estemos injertados y no demos frutos, mientras no nos conectemos a la raíz. Juan 1, 12 y 13 confirma lo que habíamos visto también en Romanos y en Corintios.
Juan 1:12. Desde el 11. Esta era la luz verdadera que da luz a todos los que entran en este mundo. Él estaba en el mundo fue por él hecho, por medio de él. A pesar de esto, el mundo no le conoció. Él vino a su propia tierra natal y a su propio pueblo y no le recibió. Escuche, mas a todos los que le recibieron. Usted tiene que recibirle a el Yeshua. A todos los que le recibieron, a los que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en banín de Elohim, en hijos de Elohim. No le dio la capacidad de ser evangélico. No dice, y a todo aquel que le recibió le dio la capacidad de ser hecho católico. No, le dio la capacidad, le dio la potestad de ser hecho hijo de Elohim. No por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Elohim lo dispuso. La Torá se convirtió en un ser humano y levantó su Sukkot entre nosotros. Nosotros somos la Sukkot, Él vive aquí. Y nosotros vivimos su Shekinah, su gloria, la Shekinah del Yahid único hijo del Padre, lleno de Hanan, lleno de gracia y de Emet, lleno de verdad. ¡Qué tremendo! Este 14 es maravilloso, Juan 1:14. La Torá se convirtió en un ser humano, cobró vida y se levantó su Sukkot aquí entre nosotros y vino su gloria aquí, gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio referente a él, cuando gritó clamando, este es el hombre de quien yo hablaba cuando dije, el que viene después de mí ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Y aquí se derrumba la dualidad y la unicidad. Shekinah revela la presencia del Trino. El sello del Ruach, Hechos 2. Hechos capítulo 2. La fiesta del Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como un rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que parecía como llamas de fuego que se separaban y se postraban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruach les habilitaba para que expresasen. Ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando judíos religiosos de todas las naciones bajo el Shamaín. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró, quedaron confundidos porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Estaban 120. ¿Por qué cayó y en todos hubo llenura del Ruach HaKodesh? Porque estaban juntos, unánimes, en el mismo clamor. Es decir, el cuerpo del Mashiach comenzó con 120. Ahí, en la Jerusalén, en lo que se conoce como el aposento alto. Ahora el cuerpo está repartido en todo el mundo. Pero la confianza y la seguridad es que yo sé quién soy. Porque yo tengo el espíritu, el Ruach,
El mismo Ruach HaKodesh que levantó al Yeshua HaMashiach de los muertos. Amados en el Yeshua HaMashiach, un abrazo. Pastor David Sierra, Centro de Oración Betlehem, Quito, Ecuador. Bendiciones.